el capítulo 3 y con ello también concluimos el libro de Tito. El libro que comenzamos hace ya varios meses pensando en la práctica de examinar precisamente aquellas características de los varones que el Señor ha de levantar en nuestra iglesia precisamente para su gloria y para ser ancianos también de la congregación. Aquellos requisitos fundamentales que tienen que ver con el Señor y lo que Él pide más allá de lo que los hombres les gustaría o tratan de pedir normalmente. Hemos comenzado este libro de Tito con la idea precisamente de examinar y de evaluar a nuestro hermano Mario, que ya en este año tenemos que evaluar todo esto, probablemente en el corto plazo, para que él sea un anciano más entre nosotros. Esa fue la práctica, pero no solamente eso, no solamente trata del hermano Mario, sino que trata también de la iglesia, trata de todo lo que nosotros hemos de ser en este año 2021 para la gloria y la honra del Señor. Y Tito, hermanos, recibe instrucción de Pablo directa, instrucción muy clara, muy directa, instrucción, amado hermano, que no tiene dobleces, instrucciones que no a muchos nos gustan, pero que son tremendamente diáfanas. Conversábamos en otros momentos que la iglesia muchas veces ha inventado sus propios requerimientos, sus propios requisitos, pero hermano, la iglesia no es de los hombres, la iglesia es del Señor, por lo tanto nosotros tenemos que sumarnos a su visión y obrar su voluntad. De otra forma no sería la iglesia bíblica, no sería la iglesia del Señor, sino que sería la iglesia de los hombres. Y es por eso que Tito es tan importante en esta idea de ordenar lo que es la iglesia o una iglesia bíblica. De hecho, el versículo central de Tito es: por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. No, mi amado hermano, Tito no es una carta de evangelismo. No, mi amado hermano, Tito no es una carta de comunión, ni una carta de misiones. Tito es una carta que instruye cómo se ordena o cómo se ha de ordenar una iglesia bíblica. Parámetros establecidos, normas claras. Y así nosotros podemos trabajar en este contexto de una forma diáfana, clara, rápida y transparente. Porque hermano, nosotros no inventamos. Nosotros ejecutamos lo que nuestro Señor está diciendo. Y Pablo le está transmitiendo a Tito lo mismo que él ha recibido del Espíritu Santo. Recuerdo que Pablo está escribiendo inspirado en el Espíritu Santo en este momento, y Pablo no puede inventar su mensaje, Pablo no puede crear un mensaje. Lo que Pablo hace como un heraldo es decir el mensaje como lo ha recibido. Piensa en un heraldo. Un heraldo originalmente era el emisario del rey. Cuando el rey tenía algo que decir a alguna gente, a alguna ciudad, enviaba un heraldo, y el heraldo partía a esa ciudad y dice: por proclamación del rey, hemos de hacer esto. Él no está hablando de su propia autoridad, él está hablando de la autoridad del rey. Amén. Y ningún heraldo dice: por autoridad del rey, si ustedes quieren, quizás podamos hacer esto. El capítulo 3. ¿Han escuchado eso? Hermanos, eso no es así, jamás ha sido así. Dios ordena su iglesia. Dios es el Señor de la iglesia. Él compró su iglesia. Él es el pastor de la iglesia. Por lo tanto, esto es lo que hemos visto a través de este tiempo en el libro de Tito. Y ya terminando, al final salen una serie de nombres y de salutaciones finales y de cosas así. Y tú podrás decir: pero pastor, ¿qué se puede predicar de una despedida y de nombres que salen que ya están en los créditos? Es como cuando tú vas a las películas y ves la película, por ejemplo, los Avengers, y termina la película y quedas impactado después de tantos efectos visuales, hasta mareado, si la ves en 3D, y termina la película, el desenlace final, y empiezan a salir las letritas. Y tú te empiezas a quedar mirando todas las letritas por esos 20 minutos que salen letritas. Bueno, muchos podrían pensar que una final de una carta puede ser así. De hecho, las letritas muchas veces nadie las ve, simplemente se van a otra cosa. Pero las letritas son importantes. Porque, hermanos, para hacer una película, todas esas letritas
son un equipo de trabajo. Si alguno de ellos no está, esa película no existiría. Toda área es necesaria. Audiovisual, el área de fotografía, el área de filmación, de dirección, de edición, todo es necesario. Esas letritas que nosotros no vemos. Así que hoy día vamos a dedicarnos a las letritas, al crédito del libro de Tito, y vamos a evaluar lo siguiente: formando equipos de confianza. Y esto, hermanos, es tremendamente importante. Tremendamente importante porque lo primero que necesitas meditar es lo difícil de la tarea que Pablo le ha encomendado a Tito. ¿Te acuerdas un poco de lo que era la isla de Creta? En la isla de Creta habían cretenses, pero también había muchos cretinos. ¿Se acuerdan de eso? Había gente que era dura de cabeza, gente que había mezclado enseñanzas del cristianismo con el paganismo, hacían una mezcla entre Jesús y Zeus. Como Zeus era un hombre o una deidad que él podía estar con mujeres, algunos ancianos pastores, entre comillas, autoridades, entre comillas, de esa iglesia, hacían lo propio y, hermanos, vulneraban las camas de las señoritas y todo lo demás. Había un desorden masivo. Y Pablo le dice a Tito: Tito, anda tú y ordena. ¡Qué fácil! Recuerda un poco Creta, la capacidad o la distancia o la dimensión de Creta. Creta era de esta distancia. Imagínate que tú estás hoy aquí en Viña del Mar, tomas un bus, un auto, lo que quieras, y viajas hacia el sur y llegas a San Fernando. Pasas la segunda, la quinta región, región metropolitana, llegas a la sexta región y llegas ahí a San Fernando. Esa era la extensión de Creta. Era una buena extensión. Y Pablo le dice: anda y ordena. Suena fácil. Es fácil dar una orden así. Pero, hermanos, debemos entender la importancia de formar equipos de confianza por lo difícil de la tarea. Nosotros, hermanos, tenemos una iglesia actualmente en Viña del Mar. Viña del Mar tiene unos 300.000 habitantes aproximadamente. Se extiende en una zona que no nos llevará más de una hora en cualquier dirección movernos. Y aún así es una tarea difícil, es una tarea ardua, porque ¿quién quiere escuchar de Dios? ¿Quién dice: mira, tú eres un pecador, debes arrepentirte? Lo que más probablemente vas a llevarte es un portazo en la cara, ¿verdad? Más si vamos nosotros a sus casas. Y en pandemia. ¡Qué irresponsables! Hermano, lo importante de tener un equipo de confianza, precisamente por lo difícil de la tarea. Y no era menor. Escucha un poquito lo que dice el Tito, y le decía a ellos. Él tenía que hacer lo siguiente. Tenía que ir a un lugar donde se establecía lo siguiente: Tito, anda tú y ordena en ese lugar las iglesias que quedaron, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancia deshonestas cosas que no deben. De hecho, Tito, uno de ellos, un propio profeta de ellos, les dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Pero tú anda y ordena. Esto me suena un poco a cuando Dios le llama a Jonás y le dice: Jonás, anda a Nínive y predica. Señor, ¿tú sabes lo que es Nínive? ¿Han visto un partido de Colo-Colo y la U? Cuando estaban en los estadios llenos y estaban las barras bravas. Esto es como decirle a alguien de Colo-Colo: mira, anda al medio de los de abajo y empieza a predicar que se conviertan al Colo-Colo. Ese hombre no iba a salir vivo de ahí, ¿verdad? Eso es un poco la idea de lo que Dios le pidió a Jonás que hiciera. Y es un poco lo que Pablo le está diciendo también a Tito. Anda a ese lugar. Qué fácil. Pero, hermanos, debemos pensar que necesitamos formar equipos de confianza, porque la obra del Señor jamás se ha hecho sola. No la hace un hombre. Dios levanta un hombre, pero nunca ese hombre hace todo, porque no hay ningún hombre que tenga todas las habilidades, todos los dones, o que le caiga bien a todos, como el hermano Mario, por ejemplo, u otras personas así. Hay una canción mexicana que dice: yo no soy monedita de oro. ¿Lo han escuchado? Todos quieren las moneditas de oro. Bueno, nosotros no somos moneditas de oro. Sobre todo si vamos a decir la verdad que el mundo no quiere escuchar.
Entonces, hermano, para ello, primero debemos nosotros tener convicción de lealtad al Señor y después tenemos que tener convicción de lealtad a la iglesia a la que el Señor nos ha puesto y tenemos que tener convicción al liderazgo que el Señor nos ha puesto, porque de otra forma jamás podríamos hacer equipos de confianza. Nunca. Nunca. ¿Se imagina el pastor tratando de avanzar lo difícil de la tarea y mirando la espalda que sus colaboradores no lo apuñalen también? ¿Más encima? ¿Cómo se hace eso? Pablo tenía una forma de trabajar y armaba también en el Señor equipos de confianza por lo difícil de la tarea. Y lo primero que él debía hacer era tener esa confianza o la dependencia del Espíritu Santo. Porque por muy bueno que sea el equipo, el hermano, la obra no lo hacen los hombres. La obra la hace el Señor. Amén. Por muy bueno que sea el equipo, la obra no es de los hombres, es del Señor. Por lo tanto, lo primero que nosotros necesitamos, hermanos, es tener dependencia en el Espíritu Santo, primero. Porque no es una obra humana, es una obra divina. ¿O cuántos de ustedes han resucitado a un muerto? ¿Cuántos de ustedes han dicho, Lázaro, sal de tu tumba y ven de nuevo a la vida? Hace un poco de tiempo atrás, tuve que ver la partida de mi abuelo. Tuve que llevarlo al hospital y vi sus ojos temerosos de lo que era el dolor hacia el lugar. A las horas después, tuve que ver esos mismos ojos ya sin vida, porque el Señor lo llevó. Y me hubiera gustado haber tenido esa capacidad de decir, Domingo, levántate, es tiempo de que vuelvas. Pero hermano, esa tarea no me compete a mí porque debe ser una tarea hecha por el Espíritu Santo. ¿Él resucitará algún día? Sí, ha de resucitar, porque el Señor lo ha prometido. Pero no compete a mí hacer eso. Por lo tanto, cuando nosotros formamos un equipo de trabajo y de confianza, debemos estar confiados en que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a esto. Lo otro es la necesidad de formar un equipo. Y cuando se habla de formar equipos, hermanos, se habla de fundar equipos macros y micros. Esa palabra siempre me ha gustado mucho, porque engloban todo lo que existe. Cuando hablas de macro y micro tienes todo, lo grande y lo pequeño. De hecho, el mismo Pablo lo enseña así. Y cuando habla de la idea de la membresía, porque muchas veces se piensa que la palabra o la idea de la membresía no está en la Biblia, pero Pablo dice que la iglesia se compone de miembros. Y de ahí viene la palabra membresía, de ser miembros de un cuerpo. Cuando habla de un cuerpo, hermano, si tú lo ves, es un equipo funcional en ti mismo. Tú eres un cuerpo biológico y es un equipo funcional. Hay muchas áreas ahí. De hecho, también funcionas con energía. Tu vida es con pulsos eléctricos. Tu corazón bombea sangre. Tu sistema digestivo procesa alimentos para poder nutrir el cuerpo y así. Hay otro sistema que te permite respirar. Todo equipo tiene su función en el cuerpo. Pero hermano, cuando hablamos de equipo macro, debemos pensar en el cuerpo como el macro, y cuando hablamos de equipos micros, en cada forma o en cada sistema que compone el cuerpo. Hermanos, no todos van a ser manos, ni todos van a ser boca, ni todos van a ser pies. Así también hay equipos que tienen que ser un poquito más acotados. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vas a estar en la cabeza está todo lo que nosotros tenemos como la dirección. Primero está la mente, están los ojos que nos ayudan a dirigirnos, están los oídos que nos ayudan a escuchar, la boca para comunicarnos y también el cerebro para poder darle dirección. No todos van a estar en la cabeza, no todos van a ser cabeza, de hecho la cabeza de la iglesia es Jesucristo, pero hay miembros que van a estar más cercanos a esa cabeza. Entonces hay que formar equipos micro y equipos macro precisamente para que se pueda avanzar la obra. Entendiendo esto de los créditos, vamos a leer lo que Tito, o lo que Pablo le escribe a Tito en esas palabras finales. Vamos a leer los créditos. Subirle por favor en Tito 3, versículo 12 al 15. Dice la palabra del Señor así: cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley,
y a Apolos para que nada le falte, y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amado Dios, vamos una vez más delante de su presencia en esta hora. Ya cerrando este libro de Tito, Señor, en el cual nos has dado tremendas verdades. Has ordenado nuestra mente, has ordenado también nuestra visión de lo que es o cómo debería ordenarse una iglesia bíblica. Señor, te damos gracias por la bendición que hemos tenido estos últimos varios meses ya en que llevamos este libro de Tito. Y en tan solamente 3 capítulos, Señor, cuánta riqueza tú nos has llevado a extraer de aquí. Señor, en esta hora, ya cerrando el libro, queremos pedirte que también te hagas presente y patente, Señor, no solamente para que podamos encontrar a esos ancianos que tú mencionas, sino que también podamos ordenar la iglesia por los diferentes rangos etarios y también podamos, Señor, conformar equipos de trabajo, porque la tarea es ardua. Y no es ardua, es imposible si no tenemos la dirección del Espíritu Santo y buenos miembros que realmente estén comprometidos, alineados y que sean leales también a ti primero, a la iglesia y al liderazgo. De otra forma, ¿cómo sería posible trabajar, Señor? Rogamos para que tú muevas nuestros corazones y nos muevas también a avanzar de esta forma. Compacto, como un cuerpo, como una milicia, Señor, que está bien cohesionada y bien compactada. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lo primero, hermano, que nosotros vamos a ver en esta mañana como un punto 1 es que debemos contar con colaboradores de confianza. La iglesia debe contar con colaboradores de confianza. Y no estoy hablando de simples asistentes. Y perdón si la palabra es simple, no es para ofender, sino para dar ciertos niveles de responsabilidad. No estoy hablando de asistentes. Ni siquiera estoy hablando de miembros, sino que estoy hablando de siervos, colaboradores de la iglesia. Y para ello es necesario que estos colaboradores sean de confianza. De confianza al punto de poder depositar mi vida sobre ellos. Si tú ves, Pablo está depositando su vida sobre sus equipos de trabajo. Y hermano, un pastor o un grupo de ancianos también requiere lo mismo. Debe tener esa plena confianza en aquellos que están a su lado sirviendo como colaboradores. Porque de otra forma, tú no puedes caminar. Muchas veces, en muchas iglesias también, estos equipos tienden a ser extraños. Tienden a haber divisiones, tienden a haber conflictos y el grupo de liderazgo empieza a caminar como caminando sobre hielo que está a punto de partirse. Tiene que caminar porque tiene que dar pasos, pero no sabe cuándo se va a quebrar ni dónde. Eso no es un equipo de trabajo de confianza. Nosotros tenemos que ir caminando sobre aquellos que están junto a nosotros, con nosotros, puesta la mente y los ojos en el Señor, para que podamos ser una escala unos con otros y nos podamos ayudar en ese sentido y podamos confiar de que va a estar ahí. Hay un ejercicio de confianza que se usa, no sé si en el campo de la psicología, pero es para proyectar confianza. Y por ejemplo, nosotros decimos, hermano Mario, por ejemplo, ponte aquí delante de mí. Mira hacia allá, cierra tus ojos, yo voy a estar de ti, déjate caer. Déjame pensarlo un poquito, dice el hermano Mario. Porque el que se va a dejar caer tiene que confiar totalmente del que está atrás, siendo parte de su equipo, le va a sostener para no caer y golpearse. Hermanos, muchas veces en la iglesia, sobre todo lo que es liderazgo, los pastores se lanzan confiando en la membresía y muchos todavía están con cototos por todas partes. Es por eso que Pablo está diciéndole a Tito, no solamente que ordene, que busque ancianos, sino que también haga equipos, que vea equipos de trabajo. Y esos equipos, hermanos, tienen que tener primero un amor por Dios genuino. Después tienen que tener una lealtad a Dios. Y luego, si ven también eso en su iglesia, amar a su iglesia local, amar a sus pastores locales, porque, hermanos, ahí va a estar la dependencia, ahí va a estar la lealtad. Es lo que nosotros tenemos que ver. Y para eso nosotros debemos contar con colaboradores de confianza. Escucha lo que dice Pablo.
Mira, en el 12 dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico. ¿Qué chanta, Pablo? ¿Qué esto, acaso Artemas y Tíquico son esclavos de Pablo? ¿Por qué se toma o se jacta de eso? Escucha, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico. Él no está dudando. Él no está diciendo, mira, si Tíquico quiere o si Artemas quiere en algún momento, quizás en el momento que él tenga disponible o cuando él tenga disposición en su horario de trabajo, es posible que vayan, pero no estoy seguro. Hermanos, Pablo dice, cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis porque he decidido pasar allí el invierno. ¿Te das cuenta la confianza que Pablo tiene en su equipo? Cuando habla de Artemas o a Tíquico, él sabe que Artemas o Tíquico van a estar dispuestos, disponibles a la voz de la necesidad. Artemas, necesitamos partir. Sí, Pablo, yo voy. Tíquico, necesitamos ir allá. No te preocupes, amén, yo voy. Pero el día que vemos en la iglesia, hermano X, tenemos que hacer esto. Ah, pero es que no puedo. Justo tengo que salir a, no sé, tengo que ir a hacer la fila para el supermercado. Hermano, acá, hay que ir acá. No, pastor, justo hoy día no puedo. ¿Puede ir usted solo? Y al final, ¿qué pasa? Las iglesias no crecen porque no tienes equipos de trabajo, ni gente que está comprometida con el Señor o con la iglesia. Y finalmente, el pastor termina tratando de hacer todo y termina reventado y muriendo. ¿Por qué? Porque un hombre no puede hacer todo. Es imposible. Por muy talentoso que sea, no puede hacerlo todo. Por mucha fuerza que todo, la fuerza no la tiene. Por eso Dios ha creado la iglesia, y la iglesia es un cuerpo, y los cuerpos tienen muchos miembros. Imaginas ser que tu cuerpo sea el solo ojo, y el ojo tratara de moverse a todas partes, y tienes que ir a comprar y traer sacos. ¿Cómo toma el saco ese ojo? Imagínate, es ridículo, ¿verdad? Hermanos, esa es la idea. Debemos contar con colaboradores de confianza. Y para que esta iglesia pueda levantarse como un ejército, debemos formar ese equipo de confianza. Y para eso usted debe amar a Dios, debe amar a su iglesia, debe amar a su liderazgo. Porque si su liderazgo le dice, vamos para allá, y usted dice, no, yo voy para allá. Así es. Ahí no se llega a ninguna parte. De hecho, hubo uno de los jóvenes que ya no está con nosotros, en un momento que venía de otro grupo, al cual yo le pedí un favor un día domingo en la mañana, pero muy breve, una cosa muy pequeña. Bueno, no lo hizo. Y después cuando tuvimos una reunión con ese grupo, él dijo, es que yo no estoy a las paradas del pastor. Yo soy libre y a mí nadie me puede decir que tengo que estar a las 10 de la mañana para hacer esto. Yo no, yo funciono solo. Bueno, Mario estaba ahí. Cuando tú escuchas decir eso, tú sabes que esa persona no es salva. Tú sabes que esa persona no conoce a Dios. Tú sabes que esa persona no ama a Dios, no ama a su iglesia, menos reconoce un pastorado o a los liderazgos. Entonces la pregunta es, ¿qué hace esa persona ahí? ¿Cuál es el propósito? Porque me gustan las alabanzas. Hermanos, todos nosotros, si somos creyentes, hijos de Dios, estamos llamados a la acción. Estamos llamados a ser manos, pies, bocas. Todos nosotros estamos llamados a ser Artemas o a Tíquico. Si usted no es parte del liderazgo de la dirección de la iglesia, no se preocupe porque siempre va a haber trabajo para un Artemas o para un Tíquico. Procura venir a mí en Nicópolis porque he decidido pasar allí el invierno. Mira, aquí es totalitario, Pablo. Se manda solo. Decidió pasar el invierno en una ciudad. ¿Y a quién le pidió permiso? No me pidió permiso a mí. Hermano, el liderazgo tiene que tener también capacidad de dirección para poder guiar y motivar, para poder mantener y avanzar. ¿Se imagina usted tiene que ir caminando rápido y le tiene que pedir permiso al pie derecho para que dé un paso y después tienes que pedirle permiso al pie izquierdo para que avance y después así? Y esa es tu velocidad. Y tienes que llegar a Forestal caminando. ¿Cuánto te vas a demorar? La señal de la mente tiene que dar el paso y el cuerpo tiene que moverse. Cuando tú tienes esa imposibilidad de caminar, cuando tu mente te bloquea, da una señal y tu pie se bloquea, eso, hermano, es una enfermedad.
Eso no es normal. Amén. Porque cuando tú piensas en caminar, tú haces esto. Y caminas. Eso es sano. Pero si tu mente da una orden y tus pies no lo hacen, entonces tú estás enfermo. Algo está fallando. Lo mismo ocurre con las iglesias. Hermanos, los miembros deben ser colaboradores. Primero, que amen al Señor. Segundo, que amen a su iglesia. Y tercero, que amen también a sus dirigentes. Para poder estar alineados en ese sentido. Mira, cuando nosotros hablamos con colaboradores de confianza, muchas veces se piensa que los grupitos son malos. Pero hay veces, hermano, que en la iglesia no todos van a estar en todas las cosas y van a haber equipos que son mucho más cercanos al liderazgo que otros. Y de hecho, esto no es algo que inventé yo. ¿Acaso Pablo no tenía a su equipo cercano a Tito, a Silas, a Timoteo? Pero habían otros que no son tan conocidos, pero también eran parte del equipo. Y no solamente Pablo funcionaba así. Si usted me gusta, puede ir a Lucas 8:51. Y fíjese aquí la gran discriminación que hace el Señor. Por decirlo de alguna forma. Escuche, dice: y cuando él llegó a casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. ¿Cuántos discípulos eran de Jesús? 12. ¿Entraron los 12 acá? No, dice. Y cuando él llegó a casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y qué pasó con los demás? ¿No eran importantes? ¿Eran menospreciados? ¿El Señor tenía preferencia? Hermanos, el Señor tiene la capacidad de organizar estos núcleos, estos equipos de trabajo más cercanos. Y esto no solamente fue aquí. Si usted busca Lucas 9:28, dice lo siguiente: y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. ¿Y los otros discípulos no tenían que orar? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué Jesús hace esta excepción de personas? Hermanos, Jesús no está haciendo excepción de personas. Lo que está haciendo es grupos internos de lealtad y confianza, mucho más avanzado por calidad, por cualidades, por dones, por talentos, por afinidades. Y hermano, eso se puede hacer también en la iglesia y es necesario. No todos van a estar en todos los equipos, no todos van a estar en la toma de decisiones, pero todos deben estar dispuestos a poner sus dones y talentos para poder avanzar en el cuerpo. Porque la obra, hermano, no es difícil, es imposible. Nosotros no estamos llamados a hacer resistencia a la iglesia. Nosotros no somos la resistencia del liderazgo. Nosotros estamos llamados a afinar y lubricar para movernos lo más rápido posible, porque la resistencia que el mundo va a presentar, esa va a ser terrible. Y si ya tenemos resistencia afuera, ¿por qué debemos de tener resistencia dentro? Así es. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué? Contando con colaboradores de confianza. Fíjate cómo dice: te envié a Artemas y a Tíquico. ¿Tú crees que Artemas y Tíquico dijeron: no, Pablo, estoy ocupado, yo no puedo? Estoy seguro que Artemas y Tíquico estaban dispuestos a dar su vida por Pablo, si fuera necesario. Y esto no es raro. ¿Sabes por qué? ¿Te acuerdas de los valientes de David? ¿Te acuerdas cuando David en una ocasión dijo: ¿qué diera mi vida por beber un vaso del pozo de tal parte? El pozo estaba rodeado de enemigos. ¿Y sabes qué pasó con los que estaban con él, los valientes de David? Dijeron: nuestro rey desea esa agua. Y arriesgaron su vida para entrar al campo enemigo, sacar un vaso de agua y llevárselo. Si un pastor dijera eso hoy día, ¡sa! Imagínense. No es algo que se vaya a pedir de todas formas, pero quiero contar el ejemplo de la lealtad de aquellos que estiman y aman a sus líderes, a sus liderazgos. Y eso es, contar con colaboradores de confianza. El segundo punto, hermanos, no solamente tener un equipo de confianza, sino también es procurar el fortalecimiento de ese equipo. Versículo 13 nos dice:
encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos para que nada les falte. Primero, Zenas no era intérprete de la ley. Zenas era un abogado, literalmente. Entonces este equipo, porque intérprete de la ley tú puedas pensar que era de estos que andaban con los fariseos, ¿recuerdas? Pero no era eso. Este muchacho, Zenas, era un abogado. Y habían profesionales en los equipos del Señor. ¿Te acuerdas de Lucas? ¿Qué profesión tenía Lucas? Médico. Era médico. Y hermanos, hubo hombres de negocios. ¿Te acuerdas de José de Arimatea? Rico. Hubo maestros de la ley. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Hermanos, no solamente hay que procurar tener equipos o colaboradores de confianza, sino que también hay que procurar el fortalecimiento de ese equipo. Pero del equipo de confianza, porque recuerda que las mismas líneas, antes de leer, encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos para que nada le falte, no está diciendo acá Pablo a Tito, Tito, sabes que tienes que tratar de rescatar a todos. No, porque un poco antes, en el versículo 10 decía, al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo. ¿Te das cuenta que no puede estar hablando de lo mismo? No es a todos. Amén. A aquellos que han sido fieles, a aquellos que han sido leales, a aquellos que aman a Dios, a aquellos que aman la obra, a aquellos que aman a sus líderes o a quienes dirigen, a aquellos que aman el ministerio, a los tales tómalos y fortalécelos. Tengo una pregunta, ¿y qué pasa con los que están en contra de todas las cosas? Tu pregunta está respondida, versículo 10 al 12. Esa es la respuesta del Señor. Entonces, cuando hablamos de eso, procurando el fortalecimiento del equipo, en el versículo 13 dice, encamina con diligencia a Zenas, el abogado, y a Apolos, para que nada les falte. Quiero contarte algo de Apolos. Apolos, dice la Escritura, que era un hombre fuerte, con autoridad, un hombre que realmente tenía una voz potente y que sabía lo que hablaba. Y cuando Pablo estaba con Priscila y Aquila, sabiendo esto, le dijo, Apolos es un tremendo siervo. Lo único que le falta es conocer el Evangelio. No le faltaba nada, ¿verdad? Pero Pablo no lo desecha, sino que ve realmente el amor a Dios, el amor a la ley incluso que predicaba, y lo que hace Pablo es traer a Apolos y le hace un upgrade, una actualización a Apolos. Tú reconozco en ti habilidades, talentos, pero necesitas actualizarte. ¿Y qué hace entonces? Lo fortalece y lo actualiza con la verdad. Para que ahora sí use toda esa fuerza, todo ese poder, todo ese dínamo de Dios para predicar la verdad completa que no le había sido revelada todavía. ¿Y qué usa Pablo para, por ejemplo, trabajar con Apolos? ¿Tú crees que el mismo Pablo se tomó el tiempo de corregir a Apolos? Por lo potente que era él, por lo tremendo de siervo que podía ser, por la potencialidad que podía tener. Ah, no, este es digno de que Pablo mismo lo trabaje. No. Se lo encargó un matrimonio. Amén. Priscila y Aquila. Vengan ustedes dos, Apolos, pónganle en línea, actualícenlo, disipúlenlo. ¿Y qué haces tú, Pablo, entonces? ¿Han escuchado esas reacciones a eso, no? Sí, hermano, pasa. Pero ese es el punto. Debemos procurar el fortalecimiento del equipo, de aquellos que aman a Dios, aman la iglesia, aman el liderazgo y son leales y fieles a la visión que el Señor nos está dando. Es imposible, hermano, que nosotros podamos crecer. Es imposible que podamos avanzar. Es imposible que podamos sembrar si no hay unidad, si no hay concordia, si no hay lealtad, si no hay sujeción a la autoridad. Hermano, eso va a ser una eterna pelea. Y eso, hermano, no puede ser así. No puede ser así. Y si usted no ama a la iglesia, puede amar al Señor, pero no ama a la iglesia, entonces, hermano, usted está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo. Porque nosotros no podemos amar al Señor y a su vez decir, pero como dicen por ahí, es lo que hay.
o el peor es nada. No, hermanos, eso no se da en la iglesia. Usted tiene que amar a su iglesia. Y cuando ama a su iglesia, usted se compromete con su iglesia. Y cuando usted se compromete con su iglesia, sus dones y talentos están al pie del cañón. ¿En qué más sirvo, pastor? ¿Qué puedo hacer, pastor? O pastores, más adelante. Entonces, eso es procurando el fortalecimiento del equipo. A ese abogado había que sacarle todos los pecados de la mentira, ¿verdad? Porque escucha que son mentirosos los abogados. Pero bueno, se puede hacer. Y Apolos también se hizo con él. Entonces, encamina con diligencia. Hermano, la iglesia necesita trabajar en forma diligente. Los equipos de trabajo son necesarios hacerlo en forma diligente. Cuando nosotros pensamos, hemos hablado de algunos nombres. Hemos hablado, por ejemplo, de Tíquico, de Artemas y de Zenas y de Apolos. Pero hermanos, esos son los equipos micro. Pero cuando nosotros pensamos en la iglesia como el equipo macro, fíjate lo que dice el versículo que sigue. Dice el 14 y el 15, en un punto que es cómo debe funcionar el equipo macro, la iglesia. Y que nuestro pueblo, cuando habla de nuestro pueblo, no está hablando de un grupo nacional, sino que está hablando de ¿quién? De la iglesia, del pueblo de Dios. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. En otras palabras, ahí no dice que aprenda a ocuparse, sino que arda un fuego interior de procurar estar involucrado en buenas obras. ¿Qué más hago? No es una cosa de estar esperando así como... No, hermanos, es manos abiertas y preguntar, ¿qué más hago? ¿Qué hago ahora? ¿En qué hago? ¿En qué puedo ayudar? ¿Hay algo más que hacer? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me recomienda? Hermanos, eso es lo que hace un equipo macro, una iglesia. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse de las buenas obras, atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Y las necesidades apremiantes ahí tenían que ver con el hecho, hermanos, de sustentar a aquellos que estaban involucrados en la obra. Ellos tenían algunas necesidades apremiantes. Lo que está diciendo ahí es, hermanos, tengan ofrendas también disponibles para que estos hombres que están trabajando no estén con esas necesidades apremiantes, y cuando ustedes hagan esto, tampoco ustedes se queden sin fruto. Eso es lo que está diciendo el pasaje ahí. Siempre atento a las necesidades de la iglesia y de los hermanos. Todos los que están conmigo te saludan, y saluda a todos los que nos aman en la fe. Amén. Quiero que entiendas que este último capítulo o versículo del libro es ayudado por equipos de confianza. Pablo nunca estuvo solo. Cuando estuvo en cárcel nunca estuvo solo. Si no, hermano, tómese el tiempo de ver las salutaciones de cada carta de Pablo y la despedida de cada carta de Pablo. Hay listados y listados y listados y listados de personas, de siervos colaboradores, de hombres y mujeres leales, de hombres y mujeres que apoyan en obra, que apoyan en dones, que apoyan en recursos la obra del Señor. Pablo, hermanos, siempre estuvo apoyado por equipos de confianza. Por lo tanto, usted no piense que la iglesia es el pastor o los pastores, sino que todos nosotros tenemos que ir avanzando para que esta máquina, este cuerpo, pueda avanzar. El reino de Dios debe de avanzar, y el Señor ha puesto carga sobre mí, pero no solamente sobre mí, sino también sobre usted. Amén. Así es. Sobre usted. Y para eso, hermano, tiene que amar su iglesia. Amar a Dios primero, amar su iglesia, amar a sus dirigentes, amar a los miembros de la iglesia, e ir en línea con lo que se está haciendo, porque de otra forma está perdiendo su tiempo. Y cuando está perdiendo su tiempo, la mente ociosa empieza a generar distracciones. La gente o la mente ociosa empieza a generar también visiones diferentes. Ah, que a mí no me gusta así. Ah, es que yo lo haría de esta forma. ¿Se acuerdan cómo era la idea de la división? ¿Cómo era la ecuación? Visión más visión es igual a división. Si tu mente va hacia allá,
y tu mano dice, pero es que yo quiero quedarme acá. Eso no hay posibilidad de avance. De hecho, se ve hasta ridículo. Pero hermano, eso pasa. Pasa. ¿Queremos este año 2021 de verdad avanzar el reino de Dios? Yo lo quiero hacer, pero no puedo solo. Necesito, junto a los que están dirigiendo, en este caso hermano Mario y yo, hombres y mujeres fieles, idóneas, leales, no solamente que amen a Dios, sino que amen también a su iglesia. Eso es tremendamente importante, porque si usted ama solamente a Dios y no ama a su iglesia, hermano, también va a ser una persona que va a estar ahí pululando. Tarde o temprano va a ser usado por Satanás. Tarde o temprano va a ser usado por Satanás. Tarde o temprano va a causar división. Tarde o temprano va a ser usado para crítica, murmuración, para calumnia y todo lo demás. Tarde o temprano va a pasar eso, porque una mente que no está ocupada en avanzar va a estar ocupada en cualquier otra cosa. Hay un dicho que dice, mente vacía, taller de Satanás. ¿Lo han escuchado? Para cerrar este tiempo, mi amado hermano, uno no puede llegar a ser parte de un equipo de confianza si no ama a Dios y a los que Dios ha puesto ahí. Así. Nunca, jamás va a poder ser parte de un equipo de confianza si no ama a Dios, a su iglesia, a sus dirigentes. No podemos estar en un lugar solo porque es lo que hay. Debemos estar involucrados, ardientemente involucrados. Quisiera terminar con una frase de Juan Hus, que él decía lo siguiente: una cosa es ser parte de la iglesia y otra es estar en la iglesia. Es muy diferente ser parte de la iglesia a estar en la iglesia. El que es de la iglesia se va a mover como un cuerpo. El que está simplemente va a estar ahí, porque no hay nada más. Pero también termina Juan Hus diciendo lo siguiente. Juan Hus es un reformador que estuvo 100 años antes de Martín Lutero. Y estas cosas ya pasaban en ese tiempo. Él dijo, no es lo mismo estar que ser. Así como no es lo mismo que una paloma pueda comer en un lugar, porque ahí también llegan los cuervos a comer. O no es lo mismo un lugar donde crezca el trigo, porque también ahí crece cizaña. Por lo tanto, no es lo mismo ser parte de la iglesia a estar en la iglesia. El que es parte de la iglesia es activo, es diligente, ama a Dios, ama su liderazgo, ama su iglesia. El que está en la iglesia, solo está. Hasta que Dios lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia está dando frutos. Y el Señor poda su iglesia, el Señor poda también su vida. Así que, amado hermano, para cerrar este libro de Tito, tremendas enseñanzas. Todos los que están contigo, conmigo, te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. Amén. ¿Escuchaste eso? Amén. Saluda a los que están sometidos bajo nuestros pies. Eso es lo que dice Pablo, ¿no? No, dice, saluda a los que nos aman en la fe. Cuando hay amor, es fácil estar en sometimiento. Es fácil ser real. Es fácil estar en línea. Pero cuando no se ama, realmente es fácil estar en una postura de división. Y finalmente termina con algo que deberíamos terminar todos siempre. La gracia sea con todos vosotros. Que la gracia de Dios esté contigo. Que la gracia de Dios se deposite sobre ti. Que la gracia de Dios esté como el rocío en la barba de Aarón. ¿Sabes por qué? Porque cuán delicioso es habitar siendo uno. Normalmente el Salmo 33 uno lo lee y dice, porque es habitar todos juntos en armonía. ¿Lo han escuchado? La idea original no es todos juntos en armonía. La idea original es cuán glorioso, cuán bienaventurado es cuando estamos como uno. Y cuando estamos como uno, hermanos, no hay división. No hay ninguna cosa que no sea el camino que el Señor ha trazado. Entonces, en esta mañana debemos pensar, y hermano Mario también debe pensar, que cuando el Señor, conforme a esto,
nos debe llevar a hacer equipos de confianza, precisamente porque la obra no es difícil, es imposible. Debemos estar cotejados, guiados por el Espíritu Santo. Está la necesidad de formar esos equipos y van a haber algunos que van a ser más fieles, incluso más leales que otros, no mejores ni peores, pero sí más fieles o más leales que otros, y ellos van a estar en un círculo probablemente más interno, como fue el círculo de Tito, de Timoteo para Pablo, o como fue Pedro, Juan y Jacobo para el Señor Jesucristo.